Muy bien, hoy está con nosotros Eliezer Ávila, que hace ya bastantes años, le voy a preguntar exactamente cuántos, saltó a la fama, yo creo que sin esperarlo, con aquellas preguntas que le hizo al entonces jefe, vamos a llamarle así, de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, y que lo hizo decir una de las frases más estúpidas de la historia de los disparates del castrismo, que es que no todo el mundo podía volar, porque imagínate, los aviones iban a chocar, eran tantos, algo así, era una locura. Después, ya esto me lo imagino yo, le cayó arriba todo lo inesperado, incluyendo la presión del gobierno, hasta obligarlo a donde dije Diego, exactamente, vamos a hablar de ello. Pero Eliezer ha tenido la virtud de reinventarse, de salir de pasar por toda esa agonía que me imagino que mientras estuvo en Cuba, de luego llegar aquí, de enfrentarse públicamente, de convertirse en un, como se dice ahora, un influencer, un youtuber que tiene montones de seguidores, un hombre de negocio que tiene pues granjas, inversiones en real estate, y eso me parece tremendo porque es un poco saber que está vivo el espíritu verdaderamente empresarial y emprendedor de los jóvenes cubanos. De hecho, yo creo que ahora está involucrado en alguna campaña que coincide con algunas de las cosas que hemos dicho aquí sobre el tema de los impuestos a la propiedad. Voy a invitarlos a conversar con él un poco más de cerca y agradecerle que esté acá. Así que muchísimas gracias, Eliezer. Un placer. Por llegar. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por el presente, ¿no? Y por cómo te va de maravilla. Y qué bien, ¿no? Porque eso desata a los envidiosos, pero a mí te juro que me complace ver que has sido capaz. Estuve en uno de los eventos que hiciste, estuve en tu finca, vi que tienes ahí, es un regreso a las raíces, ¿no? Todos los animales que cuidas personalmente. Me regalaste un huevo de ganso, yo nunca lo había visto, son enormes, tremendo, ¿no? Y nada, ¿sigue todo eso bien? Sí, la verdad que creo que soy un ejemplo del sueño americano. Y además lo que estoy haciendo aquí es lo que yo quería hacer en Cuba. Mis diferencias radicalmente antagónicas con el sistema, de hecho no vienen solamente de la política, sino también de la economía. Yo desde niño siempre fui muy emprendedor, yo deshiervaba patio a cambio de 10 pesos, 20 pesos para comprarme una paloma. Mi padre nunca tuvo dinero para ningún caprichito y tenía que ganármelo trabajando. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 3 hermanos. 3 hermanos. Tengo 2 hermanas hembras y yo varón. Y entonces en mi casa era el mayorcito, me crié con mis abuelos, mi primo hermano que se crió conmigo también era el más chiquitico. Entonces es una zona, por los videos que yo vi en Cuba, bastante rural, ¿no? De rural, tú sigues millas y millas y millas y millas. Más que rural. Y llegas al Yarey de Vázquez. El Yarey de Vázquez se llama. Sí. ¿Eso está dónde? Ahorrando más slash. Ajá. Eso está en Oriente, Las Tunas, Puerto Padre, Vázquez, el Yarey de Vázquez, sigue la Rebalosa, Pozo Prieto, La Cañona. O sea, tú son los barrios. Tú conoces la tierra, de verdad. Yo me crié en la tierra, de verdad. Sí. Qué bien, ¿no? ¿Y cómo fuiste a dar a la UCI? Porque Bueno, ¿cómo fuiste a dar al mundo de las computadoras y de...? Yo siempre fui el mejor alumno de todas las escuelas donde pasé. De la escuela primaria, la secundaria. Siempre estuve dentro de los 2 o 3. ¿Eras disciplinado? Muchacho muy disciplinado. Qué bien, ¿no? Muy disciplinado y bueno, no era el más estudioso, era de la libreta doblada en el bolsillo, pero creo que Dios me dio el don del entendimiento, de buena lógica y bueno, salía. ¿Y qué te siempre gustaban muy las bien. matemáticas? Muy matemático, físico. ¿Ah, sí? Sí, por eso me gustaba La mucho. física es muy lógica. Sí, era parte de la filosofía todo antes. lo que era el cálculo y jugaba siempre a aprenderme todas las capitales del mundo. Siempre reté mi mente desde que era chiquito y mi padre me inculcó mucho la lectura también. Nunca olvido el primer libro que me regaló a mis 4 años, Aventuras de Robinson Crusoe. Y luego le siguió la trilogía de Alexandro y luego el libro Corazón. Del mundo de Amici. Sí, no tenía nada material que darme. Es un libro que ya no lee la gente, es un libro maravilloso. Y mejor para que el los Principito. jóvenes. Bueno, mucho más profundo porque es en la Italia que acaba de surgir, digamos así. Sí. El mundo de Amici es un escritor que hay que reencontrar, me alegro que lo hayas mencionado, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que por ahí un poco
yo me crié en un hogar demasiado exigente, con mis notas, con todo. Yo recuerdo que los muchachos llegaban y le decían a los padres, cogí 70, cogí 80 y todo el mundo los felicitaba. Yo le decía al mío, cogí 99 y me decía, ¿qué pasó? 99. ¿Y eso por qué? Y era como que no lograba yo sacarle Porque errar es de humanos, ¿no? Sí, y entonces, bueno, como llegué al pre, siendo siempre postalito en eso, y aparte era deportista, y, ¿sabes? No es que tampoco fuera... ¿Qué deporte te gustaba? Estuve en todos los deportes de combate, de lucha, boxeo, taekwondo. Ah, sí. Sí, me gustaba practicar artes marciales en esa época y se me daba ahí más o menos. Entonces llegó esto de la UCI que mandaron a escoger... En la Universidad de las Ciencias Informáticas. Sí, Para era que un no proyecto sepa. nuevo, como todo lo nuevo en Cuba, es como... Tenía como 10.000 alumnos. ¿no? Wow, y cogían los mejores estudiantes de cada provincia, de cada municipio, y entonces había que hacer test mental y toda una... Esto es un cuento para, como no tienen plazas para todo el mundo, para Uno se sentía decantar que iba al espacio. Al espacio, a la NASA. Es un truco que siempre han usado. Y después, bueno, pues mandaron a la mayoría para los Joven Club, para ser el secretario, el secretario, el secretario. Y a mí igual me mandaron para un Joven Club, pero bueno, cuando pasó lo de la UCI, toda la historia cambió. Ya pasé a ser, básicamente, en vez de ser un niño lindo del sistema, un enemigo del sistema. A ver, vamos ahí. Yo sé que tú has contado esto 1000 veces, Sí. etcétera. Cada vez que vengo te lo cuento. No, yo contigo no he hablado de ese tema. ¿Hemos hablado de ese tema antes? No. Ok, dale, te lo recuerdo. ¿Seguro? ¿Me lo recuerda? A ver, recuerdan, ¿qué fue lo que hablamos? No, la historia de lo que pasó. A mí, yo creo, debo ser el único cubano que tiene por escrito 3 veces, firmado por Sáez, el que era secretario del partido de La Habana, ser persona no grata dentro de Cuba. Yo no podía mudarme a la capital, firmado. O sea, yo no puedo tener dirección de la capital. Y así me caí en un apartheid y fascista ahí, y estuve años criando puercos. Me hice una fabriquita de chorizo, me hice una fabriquita de helado, porque siempre el espíritu emprendedor... Antes de llegar ahí, ¿no? Yo no... A mí no me gusta... Yo no soy juez, ni te juzgo, pero... Y además, debo tener mala memoria, porque todavía hay cosas que me pregunto sobre el evento en cuanto a las presiones que ejercieron sobre ti, ¿no? Aquí ha venido un compañero tuyo de ese día que él dice que por lo menos a él las preguntas estaban mandadas a hacer, ¿no? Sí, ya después se ha retractado muchísimo de eso. Sí. Este muchacho la pasó muy mal, salió de Cuba y bueno, me contactó por Facebook y me dijo que estaba comiendo de la basura en Colombia. Y se inventó toda esa historia para que alguien lo trajera para Miami, como que tengo algo muy grande que contar y que decir. Cuando llegó aquí no tenía nada que decir y entonces se inventó eso de que las preguntas, que no sé qué, ahí habían 200 y pico gente. No, independientemente de eso, no hay dudas de que tu pregunta molestó claro. y tu pregunta impactó en el contexto aquel. Ahora, el evento de cuando te hacen regresar y te hacen decir que no, que ha sido manipulado, etcétera, etcétera, vamos a ver esa parte. Yo no recuerdo haber hecho esto, ¿no? Vamos a ver esa parte, porque no, yo entiendo perfectamente pero me gustaría saber el detalle de qué hicieron. ¿Te fueron a buscar allá? ¿Cómo te recogen para que tú tengas que decir esto en televisión? Adelante. De que estaba preso, sí, es una cosa súper cómica. No solamente estaba preso, me habían quemado los colchones, que me habían hecho actos de repudio, que me habían golpeado, se ha dicho una cantidad de cosas terribles. Pero bueno, ya eso forma parte del oportunismo de un grupo de personas que realmente viven de eso, ¿no? De ver qué pueden coger y con un poquito por aquí, un poquito por allá, tergiversarle totalmente el sentido y entonces aparentar caos, descontento, falta de apoyo a la revolución, divorcio entre los jóvenes y la alta dirección de la revolución. No, por el contrario, seguiremos siendo rebeldes, seguiremos preguntándonos cosas, en determinado momento tendremos dudas y las aclararemos en las oportunidades que tengamos. Ahora, lo que pasa es que eso no se puede confundir con un ánimo, un espíritu, una tendencia a apartarnos del camino que esta revolución ha elegido, a olvidarnos de las condiciones históricas que hicieron posible que estuviéramos hoy nosotros aquí. O sea, en la frontera ahí del conocimiento, en la frontera de la lucha, para poder aportar de manera creativa, de manera consciente, de manera sincera al proyecto, a Cuba, al socialismo. A ver, cuando regresemos yo quiero que tú, no es a juzgar, nos cuentes qué hacen para colocar a una persona
en semejantes circunstancias. Estamos hablando con Eliezer Ávila y también algo que me entusiasma sobre los impuestos a la propiedad y además estás haciendo un evento, ¿no?, donde estás convocando, o ya pasó. No, la protesta es ahora el sábado. El sábado es esta protesta. Bueno, pues yo voy a sumarme a esa protesta, ya volvemos. Bueno, estábamos hablando con Eliezer Ávila, me estaba diciendo que de esos eventos que vieron anteriormente han pasado 21 años, ¿no? Me siento como si fuera un tipo que saca trapos sucios, ¿no? Porque 21 años, uno no tiene idea sí, además que te persiga esa historia cuando en realidad yo estoy seguro de que tú me dices que te fueron a buscar allá a tu pueblo. Sí, pero es importante. Bueno, primero es verdad, ¿no? Yo me acuerdo de eso cuando vengo aquí y tú me lo preguntas, la verdad. Pero es la primera vez que yo hago eso. Nadie me habla de eso porque es un tema que eso... Soy un malvado, entonces. Casi. Cuéntame. No, sin problema. Pero el punto es que yo he cambiado de opinión política una sola vez en mi vida. Yo nací en una y me salí. Bueno, que es a lo que aspiramos, a que los que nacieron cambien. Claro, todo el que nace en Cuba, vas a estudiar, pionero del comunismo seremos con el Che, yo era el mejor estudiante, me llevaron para la universidad y lo que hice fue bajarme, salirme del sistema. Ahora, en el momento que yo hago las preguntas al Alarcón, yo no era un opositor. Y esa es la parte que mucha gente no entiende. Pero tú dijiste que mamá socialismo, ¿y para qué iba a decir yo? ¿Para tumbar a Fidel? O sea, a esa edad y a mitad de mi universidad... Sí, yo tenías ahí 18 o 20 años, algo de eso. 18, 19, no sé, pero con un sentido de justicia, con que me gustara que las cosas estuvieran bien, pero yo no era un opositor. Claro. Entonces, luego de que yo planteo esto, que para mí es algo muy normal, yo ni pensaba que estaba haciendo un gesto heroico ni nada de eso, cuando ellos me vienen para arriba y sufrí lo que yo sufrí y mi familia también, entonces ya entiendo que aquello no sirve para nada y dentro de Cuba me meto 12 años fajado con ellos. O sea, eso fueron 3 días. O sea, de ahí a que tú te fuiste pasaron 12 años. 12 años. Wow, o sea, es una evolución. Sí, eso no es que yo me levanté por la mañana y dijiste, yo era el mejor amigo de Osvaldo Payá o de... No, yo no conocía en mi vida nunca ningún opositor, ni en mi barrio, ni en mi familia, nunca. Yo no sabía lo que era un opositor. Era un muchachito dentro de la burbuja del sistema. Hice mi transición, a la vez a ir... Yo nunca había viajado, yo nunca había tenido internet. De hecho, este proyecto del que yo hablo en la reunión, o sea, a mí me ponen en un proyecto y me dicen, tienes que hablar cosas buenas del sistema. Cuando salgo a las redes, lo que entro es en este conflicto que le cuento al Alarcón, que le digo, mire, yo fui a las redes y lo que yo veo ahí es que tuve que quitar el cable. Porque me empezaron a decir, tus padres han trabajado toda la vida y tú conoces Varadero. Yo no. Ve acá, pero tú conoces esto, no. Tú esto, no. Tú Viñales, no. Tuve que quitar el cable. Porque yo no pude defender algo con lo que no estoy de acuerdo. Y yo veía a Alarcón como casi un padre, ¿no? Déjame de preguntarle a este tipo que es tan buena gente, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué los cubanos no podemos esto, no podemos esto, no podemos esto? Y ahí se da sí, claro, algo nuevo, ¿no? En la historia que nadie lo había preguntado. Pero yo... Sí, en cierto modo tú tienes razón en que es injusto que te persigamos eternamente por algo que en realidad fue positivo para ti, positivo para los que lo vivieron. Claro. Nosotros lo disfrutamos ver a Alarcón diciendo eso. Cuba entera y el mundo, claro, me felicitó todo el mundo. Claro, claro. Oye, ¿qué es esto de valentía? Y por eso ellos entonces esa cosa porque lo que hace el sistema siempre es obligarte a decir lo contrario de aquello en lo que crees o de lo que dudas, porque una vez que te quiebran la coherencia, lo quiebran todo. Pero bueno, vamos a olvidar eso, ya pasó todo este tiempo, como dije al principio, has tenido mucho éxito aquí ya como empresario y estás ahora pues en otra batalla en la que estoy yo también, que es la de los impuestos a la propiedad. El gobernador ha dicho que quiere quitar el impuesto a la propiedad, algunos dicen que de qué van a vivir los gobiernos y yo digo, bueno, no pagamos impuesto estatal y el gobierno vive, no había impuesto a la propiedad en Hialeah en la época de Mailander y Hialeah fue su época dorada de industrialización. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás haciendo una protesta? ¿Para cuándo es? ¿A quiénes convocan? Mira, en los 9 años que yo llevo en Estados Unidos, he sido uno de los líderes más destacados de la comunidad cubana, especialmente de la gente joven, junto con otros influencers, Otaola, Carlito Madrid, Chucho, Liu, una comunidad de 4 o 5 influencers que hemos llevado la batuta un poco de las convocatorias
y de despertar un nuevo exilio, siempre por la libertad de Cuba, apoyando a los presos políticos en Cuba, apoyando las manifestaciones que pasan allá. De hecho, yo estoy en la lista de los terroristas más buscados de Cuba. Dicen ellos que se lo pasaron al Interpol y todo. Ah, verdad, me acuerdo de eso, sí. Pero la verdad es que nosotros no nos podemos olvidar que vivimos aquí. Yo soy un ciudadano norteamericano y toda mi familia también, que estamos aquí por amor. Yo no vine por comer un poquito mejor, ni que yo sí viví lo que es la represión, el calabozo, 40 y pico veces preso, 12 años fajado con la dictadura, por esos 3 días, de lo que cambió la historia en la universidad, y sé el valor que tiene la libertad y lo que puede lograr una persona en la libertad. Y aquí mi familia y yo hemos adquirido, bueno, nuestra primera casa, tenemos hoy 2 propiedades también de inversión. Y es ya, un abuso que la propiedad de inversión te puede subir cada año 10% de una impuestos. locura, una locura. La realidad es que los taxes a la propiedad en el condado de Miami-Dade, pero en toda la Florida, son abusivos. De hecho, las personas que compraron casa hace 30, 40 años, peor todavía, que ya hoy son unos viejitos, no tienen interés de vender su casa. Ese soy yo. Y le hacen un value market. Pero si yo no quiero vender la casa, una cosa es que tú la vendas y que pagues taxes. No, tú estás viviendo en tu casa y año tras año la propiedad sube un poco el valor y te suben los impuestos, y hay personas que pagan hoy en día más de impuestos que de mortgage. Un 3% del valor que ellos calculan. Que ellos calculan que no tienen, aunque tú no lo quieras vender. que no tiene justificación de ningún tipo. Yo no estoy vendiendo la casa. Claro. Y hay muchas personas que se están viendo obligados a vender la propiedad porque después que la pagaron toda la vida, que la pagan 4 veces, pensaron que un día ya pagué mi casa. Pues no. Como dijo el gobernador Ron DeSantis, que creo que es un escenario ideal para impulsar esto, le tenemos que pagar eternamente renta al gobierno por vivir en nuestra propia casa. Sí, es como que tú pagues una camisa, pagas el impuesto el día que la compras y tienes que seguir, porque además el día que vendes la propiedad también tienes que pagar impuestos. Déjame ver. Exacto. El letrero de nuevo. ¿Cuándo es la protesta? Sábado, abril 26, ¿dónde es? Va a ser en el parque, que ahí está el nombre, el Dropped Bowl. Ese es el nombre del parque. Tiene un nombre rarito. Es un parque que está al lado del Está difícil, ahí tienes que poner la dirección, ¿no? Sí, chico, era mejor poner la dirección, no sé por qué mi diseñador. ¿Al lado del edificio del condado? Al lado del edificio del condado. ¿Del Claude Pepper Building? Sí, hay un parque que en español sería como cáscara de naranja o de mandarina, algo sí, claro, así. Que tiene ahí unas esculturas. Unas esculturas, exactamente, en ese parque. O sea, va a ser justo en el edificio del condado. Sí, esta es la primera vez que estamos convocando una protesta por algo que nos beneficia a nosotros. Ajá. Ya no a Cuba o a otra cosa, a nosotros. Y esto es bueno para todos, para los propietarios, para los que rentan, porque el 30% de las rentas son taxes, de lo que la gente paga hoy, que cree que se está haciendo millonario el dueño de la casa, y al contrario, está pagando duras penas el mortgage. ¿Este sábado? Eso es este sábado. Bueno, pues me imagino que vas a tener que hacer varias, porque esto es una pelea... Esto apenas comienza, esto es una pelea tremenda. Pero es un buen momento porque Trump y su gobierno, la visión final, después que acabe esta guerrita de los aranceles, su visión es bajar taxes. Claro, esa es la idea. En general. Y Ron DeSantis y varios legisladores están para bajar taxes también. Lo que hace falta ahora es de abajo hacia arriba un movimiento ciudadano que respalde eso también. Bueno, nos vemos el sábado. Ponemos de nuevo el letrero. Te prometo que la próxima vez no pregunto más sobre el tema de Alarcón. Hace 21 años me quedo frío. Todas las historias. ¿Cómo que no? De la casa. Mira, te voy a invitar porque ahora...